Gloria a Dios. Muchas gracias por venir. Vamos a lo que es comenzar o continuar la serie del gozo. Déjeme abrirlo aquí. Llegué temprano y alguien me llevó el micrófono, o sea que estaba buscando el micrófono para poder predicarles. O sea, me quieren robar el gozo, aleluya. Dios, Señor. Vamos a continuar nuestra serie y abrir donde llegamos la semana pasada. O sea que estamos haciendo un estudio basado sobre el tema del gozo. El texto, si usted, disculpe, me estaba tratando de lo que es usar este proyector, pero algo está pasando aquí, no está funcionando. Pero Primera de Tesalonicenses capítulo 5, si usted tiene su Biblia, puede encontrar ahí, es un versículo bien corto y directo. Dice, estad siempre gozosos. La serie que empezamos la semana pasada se llama Gozo para nuestro diario vivir. Y esta mañana vamos a entrar directamente a lo que es el estudio número 2. Y el título para esta mañana se llama El fundamento para el verdadero gozo. Okay, entonces vamos a hablar considerar lo que la Biblia nos enseña. Que la Biblia nos dice, tiene mucho que decirnos, enseñarnos sobre el tema del gozo. Esto fue una serie que sentí que Dios empezó a poner en mi corazón unas semanas atrás. Estuve estudiando un poco y he estado estudiando un poco de material con respecto a esto y lo más que he estado estudiando, lo más que me he estado gozando. O sea que tiene buen resultado esto. Espero que esto sea lo mismo con usted. O sea que la semana pasada empezamos esta nueva serie del gozo y nos enfocamos con respecto a lo que era el reto para cada uno de nosotros como hijos de Dios con respecto al gozo. Y esas son las palabras del apóstol Pablo que les dice a los creyentes en 1 Tesalonicenses 5:16. Hablamos de lo que es el reto y ese reto es estar siempre gozoso. Y en ese estudio consideramos ciertos aspectos de lo que esto era un reto. Número uno, eso es un reto, no es una sugerencia, es un mandato. O sea que en el servir a Dios, el ser una persona que tiene el gozo del Señor o tener el gozo del Señor no debe ser algo como que se tome opcional, sino debe ser algo que cada uno de nosotros debemos alinear nuestra vida, ir en busca de esto, orar, buscar de Dios, pedirle a Dios que Dios lo ayude con eso. Y en el estudio de la semana pasada hablamos también que obviamente porque esto es un reto por parte de Dios, un mandato por parte de Dios, y esta en realidad es la voluntad de Dios, lo que vamos a hablar un poquito esta mañana, que Dios quiere que usted tenga una vida vestida de gozo. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que usted y yo sirvamos a Dios todos los días de nuestra cristiandad, agüitados, tristes, amargados, enfadados. Eso no es sano. ¿Cuántos dicen amén? No es sano. Ok, yo entiendo que sí pasamos por etapas difíciles, ¿verdad? La vida es la vida. La vida está manchada por lo que es el pecado y sabemos bien que en la vida uno puede pasar por momentos difíciles, sea familiar, personal, sea por una enfermedad, por una pérdida de un ser querido. Obviamente esos son realidades de la vida y en esos momentos, obviamente, vamos a pasar por momentos difíciles, pero con todo lo que vamos a aprender a través de esta serie es que la voluntad de Dios nos enseña, nos comunica que Dios quiere que estemos viviendo una vida con gozo. Y aprendimos y empezamos ya a tocar la semana pasada que aún en el medio de las tormentas, uno como hijo de Dios puede vivir una vida vestida de gozo. Ahora, lo que hablamos un poquito la semana pasada es que el enemigo de nuestras almas siempre va a tratar de usurpar, de robar nuestro gozo, ¿ok? Sea, y hablamos la semana pasada, a través de lo que es las dificultades y contratiempos. Esto es algo que la Biblia nos enseña muy claramente. Personas que amaban a Dios fueron tocados por Dios, usados tremendamente por Dios. En momentos de su ministerio manifestaron mucho gozo en conocer y caminar con Dios. A través de las dificultades, el contratiempo, obviamente el gozo va a ser amenazado. También hablamos de lo que es circunstancias espirituales,
cosas en nuestra vida. Yo creo que tocamos el ejemplo de Job, ¿verdad? Como él fue asaltado en su vida personal, en su salud y su familia. Y obviamente esas son cosas que el diablo muchas veces va a tratar de usar para usurpar, para robar nuestro gozo en Cristo. También hablamos rápidamente de lo que fue cómo el enemigo usa a personas o puede usar a personas que son carnales, gente, amén, que están manchadas por amargura, odio, rencor, que el enemigo muchas veces trata de usurpar nuestro gozo a través de eso y sabemos bien, yo hablé la semana pasada que la Biblia nos dice que nuestra guerra no es contra sangre y contra carne, es espiritual, pero cuando usted estudia la Biblia, y esto es algo que yo he estado considerando estos últimos meses en mi diario de lectura de la palabra de Dios, es que a través de la Biblia usted encuentra que el diablo sí usó circunstancias con personas para atacar a la iglesia. Okay, la iglesia primitiva es un ejemplo muy claro de esto. Si usted lee el libro de Hechos, el enemigo trató de resistir la iglesia primitiva con gente de ese momento, gente religiosa, gente, amén, que tenía poder, gente, amén, que estaba influenciado por el infierno para resistir lo que era el pueblo de Dios. Y eso es una tremenda realidad. Y por último tocamos que el diablo muchas veces va a querer usurpar nuestro gozo a través del pecado. ¿Okay? Si hay algo que le va a robar el gozo a su vida, el gozo del Señor estoy hablando, va a ser pecado. Cuando una persona deliberadamente empieza a pecar, a desobedecer a Dios, sea por rebeldía, sea por desobediencia. ¿Cuántos saben que el gozo se nos va, verdad? Esto es algo claro, porque la Biblia dice que el pecado trae muerte. Tú no puedes vivir en completa rebeldía ante Dios y ser una persona gozosa. Es por eso que nunca vas a encontrar un resbalado feliz. ¿Okay? Aunque te digan que, ay, me está yendo de aquellas, están mintiendo. Detrás de todo, el pecado siempre trae muerte. Y el ser humano en realidad nunca va a conocer lo que es completa sanidad y completo gozo hasta que él se alinee su corazón para Dios. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados para Dios. El diablo usurpó eso a través del pecado. Entonces, esta mañana vamos a hacer el estudio número 2. Vamos a ir directamente a lo que vamos a tocar esta mañana. Y el título para esta mañana, si usted está tomando nota, es estudio número 2. El título es El fundamento para el verdadero gozo. ¿Okay? O sea que estamos hablando del tema del gozo. Y yo dije que voy a tocar del tema del matrimonio, gozo, la necesidad de gozo en el hogar, del matrimonio, de criar nuestros hijos, nuestra relación con Dios. Vamos a tocar el tema de lo que es el gozo en el ministerio, en la iglesia. Y eso van a ser diferentes temas que vamos a considerar. Pero antes de llegar a eso, vamos a hablar del fundamento. Cómo el ser humano puede experimentar verdadero gozo. Y cuando yo hablo de gozo, estoy hablando gozo bíblico, ¿okay? No estoy hablando nada más de felicidad que viene de a poco como el mundo la experimenta. Sí, en la vida uno puede tener un momento de felicidad, ¿verdad? Puede ser unas vacaciones y Dios nos bendiga con vacaciones y puedes tener un buen tiempo, puedes ir a comer una buena comida. No hay nada bueno, no hay nada mejor que ir a un restaurante y comer buenas comidas, a ver, y uno se puede gozar, pero esos son momentos que son pequeños o que nada más permanecen por un poquito, pero estoy hablando de gozo que permanece a través de toda una vida. Eso solamente se encuentra en Dios, y en San Juan vamos a encontrar esto, ¿ok? Vamos a considerar lo que la Biblia nos dice, porque la Biblia es nuestro punto de referencia, es donde nosotros encontramos la palabra de Dios. Nuestro texto para hoy va a ser San Juan capítulo 20, voy a leer del versículo 19 al versículo 20, ¿ok? 2 versículos, dice: y al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerrados las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Entonces vamos a considerar primeramente lo que es la Escritura por unos momentos. Porque aquí en la Escritura encontramos a los discípulos, yo me atrevería a decir, una de las situaciones más difíciles de toda su vida. La razón por qué podemos decir eso es porque la Biblia nos dice en Juan capítulo 20 que los discípulos estaban todos en una habitación encerrados con miedo.
La razón por qué estaban con miedo, ¿quién me puede ayudar aquí? ¿Por qué era que estaban con miedo los discípulos para este entonces? ¿Alguien que recuerde la Biblia, que haya leído la Biblia, que se acuerde la historia de Jesús? ¿Qué pasó? ¿Qué le había pasado a Jesús? Amén. O sea que para este entonces Jesucristo había sido crucificado. Y si usted recuerda la historia, Jesús le dijo a Pedro y a sus discípulos, el Hijo del Hombre va a ser tomado de ustedes. Va a morir, va a ser crucificado por la humanidad. Y Pedro dijo, no, eso nunca va a pasar, yo te voy a seguir hasta el resto de la vida. Y Jesús le dijo, no, Pedro. Es más, no nada más voy a ser tomado de ustedes, voy a ser crucificado. Hasta va a venir un momento donde me vas a negar. Y la Biblia nos enseña que eso es exactamente lo que pasa, ¿verdad? Los discípulos estaban en el jardín de Getsemaní y la Biblia nos dice, vienen con Judas, Judas le da un beso de traición, se llevan a Jesús, lo encuentran culpable por un delito que nunca cometió y lo crucifican y lo entierran. Para este entonces los discípulos obviamente estaban aterrorizados. Sabemos bien, la historia nos enseña que el libro de Mateo 26, el apóstol Pedro, cuando lo llevan a Jesús a la corte para ser juzgado, él lo sigue de atrás y la Biblia nos dice que la gente lo reconoce a Pedro, que era uno de los discípulos. Si usted recuerda la historia, era frío, estaba frío en la noche, Pedro se está calentando, una muchacha lo reconoce, tú eras uno de ellos, otro hombre, tú hablas como ellos. El tema fue que para este entonces los discípulos estaban aterrorizados, que le habían matado a Jesús, su Señor, su Salvador. Y nosotros sabemos la historia, ¿verdad? Nosotros sabemos que Jesús ya resucitó a los muertos, pero ellos estaban viviendo la historia. En este dado momento, ellos presentían una amenaza, y la amenaza no era nada más psicológica, era real. Aquí acababan de matar a Jesús y obviamente sin duda quizás estaban buscando por los discípulos. Entonces nuestra escritura nos enseña algo interesante aquí. En el versículo 19 dice, los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, estaban encerrados. O sea que eso nos da una postura aquí de lo que los discípulos estaban pasando. Están viviendo un momento de miedo, de incertidumbre, de terror. Yo no sé si alguna vez usted ha estado en ese momento, en esa situación. Yo mismo la he vivido hasta cierto punto con mi familia y eso no es nada agradable, amén, donde usted siente amenaza en contra su vida y sus seres queridos. Pero es ahí donde la Biblia nos da una tremenda esperanza. Vemos que Jesús en esa circunstancia, en la circunstancia de los discípulos aterrorizados, Jesús, la Biblia nos enseña, versículo 19, Jesús se aparece. Dice, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. O sea que quiero que considere aquí el fundamento de esta escritura. Aquí están los discípulos quizás en la peor circunstancia de toda su vida. Están llenos de terror, están en el medio del caos, la incertidumbre y miedo. Y es ahí donde Jesús se aparece y Jesús los anima. Y es ahí donde algo pasa sobrenatural. Jesús se aparece en medio de su miedo y Jesús les comunica unas profundas palabras. Jesús les dice, paz a ustedes, ¿ok? Yo entiendo que ese lenguaje es lenguaje antiguo, es prácticamente el lenguaje, amén, de muchos años atrás, pero el pensamiento es profundo. Ellos no tenían paz en este momento. ¿Cuántos dicen amén? No tenían paz, tenían miedo. La Biblia nos dice esto, tenían terror, estaban completamente aterrorizados. Y de repente ahora Jesús viene y les ofrece paz cuando ellos lo necesitaban más. Esto es algo que necesitamos entender, que paz solamente viene por parte de Jesús. Y en los momentos más difíciles de la vida, escúcheme, lo que usted va a necesitar en su vida personal es la presencia de Jesús. Jesús le dijo a sus discípulos en San Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os las doy como el mundo las da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. O sea que esas fueron las palabras de Jesús antes de ir a la cruz. Pero Jesús, siendo Dios, sabía lo que les venía, ¿verdad? Jesús sabe lo que le va a venir a usted mañana, lo que me va a pasar a mí mañana. Él es Dios. Y Jesús ya los estaba preparando aquí
a una crucial revelación que ellos necesitaban tener como discípulos, y eso es que Jesús les está comunicando, amén, que esto es algo que necesitaban la paz de Dios, y esto es algo que el mundo necesita, esto es algo que la iglesia necesita, esto es algo que usted necesita. Escúcheme, usted necesita esta revelación que Jesús le ofrece a usted paz, y esto es uno de los pilares grandes en la palabra de Dios, que no importa lo que nos pase hoy, no importa lo que nos pase mañana, en Cristo Jesús, como pueblo de Dios, nosotros podemos vivir con la paz de Dios. Y la paz de Dios, amado, produce algo en nosotros. Y eso es que produce tranquilidad y produce verdadero gozo. Es más, en nuestra escritura eso es exactamente lo que pasa. La Biblia nos enseña, amén, que los discípulos están completamente aterrorizados, están con miedo. Ellos no tienen paz. La razón por qué podemos asegurar eso es porque Jesús les está ofreciendo paz. Y Jesús les dice, paz a ustedes. Inmediatamente, eso es en el versículo 19, e inmediatamente lo que vemos a la última parte del versículo 20 ahora, entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. O sea que esto está conectado aquí. En un momento había ausencia de paz, en un momento había ausencia de gozo en sus vidas. Están bajo las garras, amén, del temor. Y yo me imagino que es ahí donde el infierno estaba, amén, consumiendo sus mentes. Es ahí donde muchas veces el diablo te trata de tomar ventaja, cuando las cosas te salen mal, cuando recibes un mal reporte del doctor, cuando algo te pasa en tu familia o una tragedia viene. Es ahí yo lo que he aprendido en mi propio caminar con Dios y en mi propio vivir y pastoreando a la gente. Es ahí donde parece como que el diablo te trata de aniquilar. Es ahí donde el diablo te trata de llenar tu mente de terror, de lo que va a pasar. Y el diablo nunca te dice de lo que va a pasar bueno, ¿verdad? El diablo siempre te pone las peores posibilidades. Te vas a morir. Este dolor que tienes es cáncer, te vas a morir. ¿Ok? Y el diablo siempre hace lo mismo. ¿Por qué? Porque el diablo trafica en una dimensión de miedo, terror, incertidumbre. Y Jesús de repente ahora baja en este momento crucial. Se les aparece a los discípulos, Jesús les ofrece paz y ahora el resultado es que los discípulos se regocijaron. Esto está conectado. Esto nos enseña ahora que solamente en Jesús hay verdadera paz, y cuando nosotros vivimos en la paz de Dios, es ahí donde el resultado va a ser gozo en tu vida. Cuando no tienes la paz de Dios, es ahí donde muchas veces tu gozo es amenazado. Es más, esto es lo que estamos mirando nuestra generación, y esto es lo triste de ver, que el mundo no tiene paz. ¿Cuántos dicen amén? Tú miras las noticias y hay escasez de paz hoy en día, ¿verdad? Y es por eso que mucha gente está agitada, tu vecindad, tus vecinos, tu familia, la gente con quien trabajas, porque no tienen paz, están agitados. Pero ¿sabe lo triste de todo esto? Es que muchas veces en la casa de Dios nos puede pasar eso, que el diablo nos roba tanto la paz, que aún estando en la casa de Dios, hay cristianos hoy en día que no nada más no tienen paz, están atados al temor, la incertidumbre, y a la misma vez eso ahora perjudica su gozo, su felicidad. Un pastor, hablando de lo que era la falta de la paz y el gozo en lo que es la iglesia universal de hoy en día, está hablando de unas cosas, y él dijo estas profundas palabras. Dijo: los cristianos y las iglesias que comenzaron en avivamiento están viviendo en el humo, y los amenes y los aleluyas han desaparecido de la mayoría de las asambleas de los santos. Cuando uno recuerda que siempre debemos regocijarnos en el Señor, y luego mira a la congregación de hoy en día, se da cuenta de que algo nos ha sucedido desde el día de Pentecostés.
Nos reunimos en el día del Señor. Escuche esto, nos reunimos en el día del Señor, más como si nos hubiéramos reunido para lamentar una derrota que para celebrar una victoria. Esas poderosas palabras. Él dijo, desde el día de los Pentecostés, algo pasó cuando cayó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. ¿Cuánto dicen amén? La Biblia nos dice que hubo un avivamiento, se regocijaban, quebraban el pan, se daban amén y ayudaban mutuamente, aunque sí había persecución. Es más, si tú lees el libro de Hechos, había tremenda persecución. Pero lo que tú puedes notar en el libro de Hechos es que el diablo nunca les pudo robar el gozo, aún en el medio de la persecución. Eso fue el día de Pentecostés, eso fue la iglesia primitiva. Pero este pastor está diciendo, a través de los años, la iglesia ha perdido algo muy valioso, y eso es paz y gozo. Y él dice que hoy en día muchas iglesias se reúnen para lo que es lamentar una derrota en vez de celebrar una victoria. Y eso es una triste realidad. Amén. La iglesia del Señor Jesús debe de reunirse todos los servicios para celebrar una victoria. ¿Cuántos dicen amén? La victoria es que Cristo Jesús reina, que Jesús venció al diablo en la cruz, que Él resucitó a los muertos, que si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Que no importa lo que esté pasando en el mundo, Dios siempre está en control y Dios siempre protege a su pueblo. Y el cristiano, amén, está seguro, debe de estar seguro en esa promesa. Que Él nos dijo, nunca los dejaré, nunca los abandonaré. Esas son poderosas palabras de Dios. El creador del universo, Dios, el que tiene nuestra vida en sus manos. Y si eso es una realidad, que lo es, eso debe producir tranquilidad y gozo en nuestras vidas. Pero si tú no tienes cuidado, el diablo va a tratar de robar tu paz en tu vida. Y cuando roba tu paz, ahí se te va el gozo. Es más, el apóstol Pablo, tratando con los cristianos en Galacia, les dijo unas profundas palabras. Este versículo, estudiando esta semana, me ayudó mucho en mi propia vida, porque él está tratando con cosas. Si usted recuerda la historia, el libro de Gálatas es un mensaje del apóstol Pablo como líder a cristianos judíos que ellos habían experimentado salvación, habían nacido nuevo, pero el problema era que ahora ellos se están abriendo a doctrinas raras, a lo que es judaísmo, y hay gente que los está perjudicando. Y escuche lo que él dijo, estas profundas palabras. Gálatas 4, versículo 15. ¿Dónde se ha ido a parar el espíritu de alegría y de gratitud que antes tenían? Estoy seguro de que ustedes se hubieran arrancado los propios ojos para dármelos de haber sido posible. ¿Dónde ha ido a parar el espíritu de alegría y de gratitud que antes ustedes tenían? Esto es poderoso. Esto es poderoso porque el apóstol aquí reconoce que algo les pasó a ellos, ¿ok? Esto estaba conectado con gente que estaba influenciándolos, con manipulación, con falsa doctrina. Si usted recuerda la historia, en uno de otros capítulos, él dice quién los ha hechizado, quién los ha alternado, quién les ha afectado en su caminar con Dios. En otra palabra o en otro capítulo dice, estaban corriendo tan bien. Es más, yo leí una de esas escrituras en mi último sermón. Iban corriendo en buena dirección, estaban yendo en un buen camino. ¿Quién los afectó? Y ahora en capítulo 4 de Gálatas le dice, ¿qué les pasó a su gozo, a su alegría? ¿A dónde se fue? Ustedes en un momento eran personas con gratitud, eran personas alegres. Pero el apóstol ahora está mirándolos y él reconoce algo, que eso es algo muy real y es muy peligroso en nuestras vidas, que si tú y yo no tenemos cuidado, nosotros podemos permitir circunstancias, sea por el pecado, como hablamos la semana pasada, sea por personas, como también tocamos la semana, sea por lo que sea. Y si tú no tienes cuidado, tú puedes llegar a un lugar en tu caminar con Dios, que es un lugar donde Dios nunca intentó que tú llegues, que es un
una tortura venir a la iglesia. Es más, muchas veces gente viene a la iglesia y yo entiendo que hay días que son buenos, hay días que son malos. ¿Cuántos dicen amén? Pero si toda tu vida es mala como cristiana, tienes que asesorar algo en ti. Si todo tu caminar con Dios ahora es una lucha, es que tengo que venir a la iglesia, es que tengo que orar. ¿Cómo me enfada estos hermanos? ¿Cuándo se va a callar ese pastor? Si eso está operando en ti, algo está mal. Algo está mal. Algo, amén, entró en tu corazón y algo te está afectando tu paz, te está robando tu paz y tu gozo. Un pastor por el nombre Vance Havner, yo nunca había escuchado el ministerio de este hombre ni lo que eran las palabras de este hombre. Empecé a hacer un poquito un estudio. Este hombre vivía años atrás, muchos años atrás, creo que falleció en 1986. Él dijo estas profundas palabras que realmente no son muy políticamente correctas hoy en día, pero estas palabras las dijo como en los 60 o 70. Dijo, hoy en día el mismo miembro de la iglesia que grita como un indio comanche en un partido de fútbol se sienta como un indio de madera en la casa de Dios cada domingo. Poderoso. Wow. Hoy en día, una persona que va a un estadio, ¡ólale! ¡Que viva la América! O las Chivas. O quien sea, cual sea tu cuadro. El Toluca. Uruguay, aleluya. México. Que dice, ese cristiano que aún es todo estadio y se desahoga gritando, ¡ah! Viene a la iglesia, está seco como un palo. Mucha gente pregunta, ay, ¿por qué uno aplaude en la iglesia, pastor? Pero si vas a ver tu equipo de fútbol, ¿cómo aplaudes cuando meten un gol? O si vas a ver tu chamuca de Taylor Swift, o cualquiera que sea tu ejemplo de Hollywood. Cómo el mundo lo adora, ¿verdad? En el mundo alabamos, nos regocijamos. Pero ese pastor está diciendo, pero algo le pasó a la iglesia. Y eso es una realidad. Y escúchame, no estoy hablando nada más de hacer ruido. Yo entiendo que mucha gente toma esto desbalanceado y viene a la iglesia con sus pañuelotes. Con mi esposa nos reímos, que gente con sus pañuelos. ¡Aleluya! Pero son falsos, ¿ok? No estoy hablando de eso, de falsedad. Estoy hablando de algo real. Pero estos pastores están diciendo algo que el apóstol Pablo, amado, reconoció en el libro de Gálatas. Algo les pasó. Y lo que pasó es que parte de su gozo se desvaneció. Y esto, amado, es algo que no puedes darte el lujo de ignorar. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a tratar, como yo dije la semana pasada, el enemigo siempre va a tratar de robarte el gozo. Y no hay nada más triste de ver un cristiano en la casa de Dios sin el gozo del Señor. Pero nuestra escritura, cuando venimos ahora nuestra escritura, vemos las buenas noticias, ¿ok? La Biblia nos enseña que los discípulos, cuando vieron a Jesús, se regocijaron. Estaban en tristeza, estaban con miedo, pero ellos, al tener ahora contacto con Jesús, una vez más el gozo vino una vez. Y esto es algo que vemos a través de todo el Nuevo Testamento, ¿ok? Y usted puede hacer un estudio, me gustaría que haga un estudio. Hay algo poderoso en el Nuevo Testamento con respecto a los evangelios, y eso es esto. Cada persona que tenía un contacto con Jesús, no nada más recibió un milagro en lo que era externo de sanidad, pero el milagro siempre se manifestaba en algo interno, ¿ok? Siempre. En muchas escrituras, ¿ok? Mateo, le voy a dar un ejemplo, algunas de ellas. Mateo capítulo 9, versículo 1 y 2. La Biblia dice, entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que llevaron a un paralítico tendido en una camilla, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Esa frase usted la ve una y otra vez en el Nuevo Testamento. Ten ánimo, ten ánimo. Okay, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Y sabemos bien que Jesús no nada más perdonó sus pecados, Jesús los sanó. ¿Cuántos dicen amén?
Pero ¿sabe lo interesante? Que cuando tú haces un estudio de la palabra ánimo en el Nuevo Testamento, en la griega palabra que Jesús usó, esa palabra se traduce para nosotros alegría y regocijo. O sea que Jesús está mirando a un hombre que está paralítico, obviamente no estaba regocijándose, obviamente no estaba con paz, obviamente estaba bajo el tormento del dolor, la impotencia de poder caminar. Y Jesús de repente se acerca y le dice, regocíjate, alégrate, ten ánimo, tus pecados te son perdonados, y lo que sigue de eso es un milagro sobrenatural. Y eso lo vemos a través de toda la Biblia. Marcos 6 nos da la historia de los discípulos estando aterrorizados en la barca, azotados por las olas. Jesús se aparece en el versículo 50, tened ánimo, soy yo, no temáis. Está todo conectado. Jesús ataca y trata con el tema del temor. Jesús les dice que tengan ánimo. Acuérdense, esa palabra en griego se traduce gozo, alegría, regocijarse. O sea que Jesús, parte del ministerio de Jesús siempre fue no nada más sanar al enfermo, no nada más salvar al individuo, pero también su ministerio infundía gozo, alegría. En otras palabras, cuando la gente se acercaba a Jesús, algo sobrenatural pasaba en ellos. ¿Cuántos dicen amén? Esto es lo hermoso de salvación. Cuando usted nació de nuevo, un milagro tomó lugar en su vida. Y esto es lo hermoso de ver un nuevo converso. No estoy hablando de gente religiosa que se suma a la iglesia. Estoy hablando de un nuevo converso. Cuando usted es pecador y tiene un encuentro con Jesús, usted va a experimentar el gozo del Señor. Y eso es lo maravilloso de conocer un nuevo converso. Quizás no tenga todas las doctrinas correctas, no sepa muchas cosas, pero cuando tú naces de nuevo, ¡pam!, algo interno pasa en ti. El gozo de Dios viene a tu vida. Y eso, amén, es algo maravilloso que lo vemos a través de todas las escrituras. Juan 15:11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Jesús nos habla sus palabras. ¿Para qué? Para que nuestro gozo esté en nosotros. Esto no lo tengo en las notas, pero me vino por inspiración. Si tú eres cristiano y tú no tienes gozo, tienes que acercarte a la palabra de Dios. Muchos cristianos que están bien agüitados, como que chupan un limón, aleluya. Muchos cristianos que viven así su vida, si tú realmente empiezas a indagar en su relación con Dios, no leen la Biblia. No la leen. Y no estoy hablando de algo religioso, un versículo. Ay, que Dios me bendiga hoy, aleluya. Estoy hablando de conocer a Dios, buscar a Dios en su palabra, tomar un tiempo antes de ir a trabajar, y lo que es orar, encontrarte con Dios, la palabra de Dios, la oración. Y si te gusta el café, cafecito, aleluya. Si no, chocolate, gloria, lo que te agrade. Pero encontrarte. Jesús dijo, os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Hay algo sobrenatural con respecto a la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre, y esto siempre te va a dar gozo. Y esto es algo que claramente lo vemos en la iglesia primitiva, como yo dije al principio, amén. Una y otra vez vemos ejemplos. Lucas capítulo 24 nos dice algo interesante en el versículo 51. Y aconteció que mientras los bendecía, aquí ya Jesús resucitó a los muertos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y ellos, después de haberlo adorado, volvieron a Jerusalén, escuche, con gozo, con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Eso es poderoso. Jesús fue tomado, ya resucitó, los discípulos ahora comprenden en su totalidad todas sus palabras. Él tenía que morir, Él iba a resucitar, Él va a ser llevado a la gloria, y la Biblia dice que ahora regresaron a Jerusalén, regresaron a completar la obra del Señor. Que recuerde, quédense en Jerusalén hasta que el día venga de Pentecostés, pero la Biblia dice regresaron con gran gozo.
y estaban siempre en el templo, alabando, bendiciendo a Dios. Escúchame, cuando tú ves la postura de la iglesia primitiva, es una iglesia que siempre está en gozo, en alegría, aún en el medio de gran tormentas, aún cuando había persecución. Ok, o sea que no estamos hablando de algo falso aquí, estamos hablando de persecución de veras. Esteban fue apedreado por su fe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Le cortaron la cabeza a algunos de sus discípulos. Amén. Los apedrearon, dijeron malos testimonios, los acusaron, cosas horribles. Pablo le está diciendo a los pastores en Efesios, amén, que va a venir lobos de afuera, van a levantarse de adentro. O sea que esto es una realidad. Todas las cartas, amén, de lo que es las epístolas de Pablo, trata con problemas. La primera carta de Corintio, que mucha gente dice, ay, pastor, en la iglesia hay problema. Lee las epístolas. La primera carta de 1 Corintios es una carta que trata al apóstol con puros problemas. Inmoralidad, amén, rebeldía, amén, gente que se andaba llevando a la corte y demandando. Muchas cosas, se estaban emborrachando hasta en la iglesia. Hay mucha bronca. Pero esa es la iglesia del Señor. Pero a través de todo eso, la Biblia dice que la iglesia primitiva tenía gozo. ¿Por qué? Porque ese es el fruto de tu estar cerca de Dios. ¿Okay? Escúchame, si el gozo te falta, analiza cómo está tu relación personal con Dios. No estoy hablando lo de fuera, porque es fácil venir un domingo y vernos bien. ¿Cuántos dicen amén? Una chulada de sonreír. Hola, pastor. Dios lo bendiga. Estoy hablando de algo real, ¿ok? Algo real, donde tú dices, ¿sabes qué? Yo tengo una relación personal con mi Dios. Es personal, esto es real. Si no tienes ese gozo, lo puedes tener. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia primitiva fue expuesta a esto. Hechos capítulo 2, obviamente nos da mucha información de esto. La Biblia dice que comían juntos con alegría y sencillez de corazón. O sea que no había lo que era orgullo, no había soberbia, había algo simple del corazón, gente común como nosotros, pero eran alegres porque tenían a Cristo. Y esto es algo, amado, que debe de definir tu vida. Yo estaba haciendo un estudio, obviamente mucho he estado estudiando sobre este tema, y leí las palabras de un filósofo ateniense llamado Aristóteles, que escribió una carta al emperador en el año más o menos 117 después de la muerte del Señor. ¿Okay? O sea que aquí está un filósofo escribiendo una carta al emperador de ese lugar. En ese momento el emperador se llamaba Adriano. Y escucha lo que dijo. Él estaba hablándole a este emperador de la iglesia primitiva. Y él dijo esto: todas las mañanas y a todas horas, a causa de la bondad de Dios para con ellos, le rinden alabanzas y lo alaban sobre su comida y sobre su bebida. O sea que aquí está este filósofo, él conoce a cristianos de la iglesia primitiva y está dando un reporte de lo que reconoció que cómo los cristianos vivían. Dice, alaban a Dios sobre su comida, sobre su bebida y le dan gracias. Y si algún justo de entre ellos fallece de este mundo, se alegran y dan gracias a Dios y siguen su cuerpo como si se trasladara a un lugar, a otro lugar. Y cuando les nace un niño, alaban a Dios. Y si por casualidad vuelve a morir en su infancia ese niño, alaban a Dios poderosamente, como por uno que ha pasado por el mundo sin pecados. O sea que aquí hay un pecador, un filósofo, le está dando una carta al emperador, amén, de ese lugar, y está dando un reporte de lo que él vio, cómo estos cristianos viven. Y él dice, no importa lo que pasen, no importa lo que ellos experimenten, siempre alaban a Dios. Si un niño nace, alaban a Dios. Si muere, alaban a Dios. Si van a comer, alaban a Dios. Si van a beber, alaban a Dios. Eso es un poderoso testimonio de la iglesia primitiva. ¿Cuántos dicen amén? O sea, que aquí hay un pecador y está diciendo, wow, hay algo que define a esta gente, que es diferente a otras religiones. Que esta gente conoce a su Dios
Y esta gente vive una vida de gozo y alegría y alaban a Dios. Que Dios nos ayude, que gente que nos conozca puede decir lo mismo de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Que cuando nosotros los invitamos a la iglesia puedan decir, wow, esta persona, que no es perfecta, es un ser humano, llora cuando debe llorar, duele cuando duele, pero hay algo en él, en esa persona, que sobre todo tiene un espíritu de alegría, de gozo. ¿Por qué? Porque están conectados con Dios. Ahora quiero cerrar con este último pensamiento, y este es el pensamiento del título de esta serie o de lo que es este estudio, y eso es el fundamento para el verdadero gozo. ¿Por qué? Porque nuestra escritura nos dice, nos enseña el fundamento. San Juan 20:20, entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Acuérdese, ellos estaban tristes con miedo, y ahora Jesús se aparece y nos enseña que ahora esta gente experimenta gozo. ¿Por qué? Porque Jesús se aparece en el medio de ellos. Esto debe ser una enseñanza para cada uno de nosotros. Si tú quieres vivir una vida de verdadero gozo, necesitas estar cerca de Jesús. Necesitas invitar a Dios a tu casa. Necesitas invitar a Dios a tu mente, a tu corazón. Necesitas caminar con Cristo Jesús. Escúchame, esto es algo donde el mundo tristemente ha errado, y aún tristemente muchos cristianos en la casa de Dios también. ¿Okay? El mundo piensa que ellos pueden tener gozo, verdadero gozo, afuera del Señor, y eso no es una realidad. ¿Okay? Si tú miras el mundo, ¿okay? Sí viven felices de aquí a allá, tienen dinero, el dinero te va a dar cierta certidumbre de lo que es felicidad por un momento, pero escúchame, estoy hablando verdadero gozo, sobre todas las circunstancias, solamente está conectado a la persona de Jesús. Cuando tú remueves ese factor de tu vida, no hay gozo. Y es más, es ahí donde el mundo trata, ¿verdad? El mundo trata, y nosotros, antes de conocer a Cristo, tratamos de encontrar felicidad en relaciones, en un hombre, en una mujer, en lujuria, en vicios, en la avaricia, en placeres, en cosas de este mundo, solamente para descubrir que el mundo nunca te va a llenar. No hay gozo afuera de Jesús. Estoy hablando de real gozo, no lo hay. El problema de esto es que como seres humanos muchas veces tratamos de comprobar que la iglesia, que esto no es una ley. Te decimos, no, yo sé que para el resto del mundo no sirve o no ha funcionado, pero para mí sí. Aparte de Jesús, nunca vas a ser verdaderamente feliz. No lo vas a hacer. ¿Okay? No importa cuánto dinero tengas, el dinero viene y va. ¿Cuántos dicen amén? Ay, ¿qué nos pasó al banco? Okay. El dinero viene y va. Okay. Si el dinero fuera felicidad, Hollywood sería una chulada de gozo. ¿Y qué es lo que está pasando con Hollywood? Hay engaño, adulterio, se están suicidando, drogaditos, alcohólicos, centro de rehabilitación. ¿Por qué? Porque la felicidad verdadera, amado, no viene del mundo, viene de Cristo. Y esto es algo que tú necesitas entender. El hijo pródigo, amén, falló aquí. La Biblia nos dice en Lucas 15, versículo 13. Yo estaba estudiando esto nunca lo vi de esta manera, pero estudiando en este tema aquí del gozo, es interesante lo que la Biblia nos enseña. En Lucas 15, 13 dice, no muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y ahí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. O sea que este joven estaba en la casa del padre, es una representación de un cristiano. Él tenía todo, él tenía felicidad, seguridad, tranquilidad, pero el diablo lo engañó pensando que si él agarraba todo esto y se iba al mundo, iba a encontrar felicidad y gozo. Y la Biblia nos dice que eso es exactamente lo que hace. Él agarra todos los bienes y desperdicia ahora todos los bienes en pecado, al tal punto donde la historia nos enseña, se encuentra comiendo con los cerdos. Y cuando tú lees el texto, este jovencito, este muchacho, llegó a un punto en su vida donde satisfació todo lo que su carne quiso, pero terminó una vida triste y amargada y sucia, comiendo con los cerdos, con hambre, la Biblia nos dice. Y es interesante lo que la Biblia nos dice en el versículo 20. Cuando él regresa, dice, levantándose, fue a su padre
Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto, escuche esto ahora, traigan la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo en su mano y sandalias en sus pies, traigan el becerro engordado, mátenlo y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron, fíjese bien, y comenzaron a regocijarse. Sé que había felicidad en la iglesia, en la casa del Padre. Se va al mundo y termina en bancarrota con los cerdos, con hambre. No hay gozo. Si lo hubiese, nunca hubiese regresado a la casa del Padre. Regresa ahora a la casa del Padre y ahora hay fiesta y hay gozo y hay regocijo. Eso te enseña, amado, que en el mundo tú nunca vas a encontrar lo que el diablo te dice que vas a encontrar. Es por eso que tú no vas a encontrar una persona que resbala y sea honesta, ¿ok? Y diga, wow, me resbalé, 5 años pasaron y mi vida es maravillosa. No pasa así. Quizás te digan, pero no son estos. Cada resbalado que yo he conocido en mi vida, he encontrado que cuando se aparta de la presencia de Dios, se maldice a sí mismo, corta paz de su vida y corta verdadero gozo. Pero en Cristo, la Biblia nos enseña que encontramos verdadero gozo. Salmos 4:7. El rey David dijo, tú has hecho que mi corazón rebose de alegría, alegría mayor que la que tienen los que disfrutan de trigo y vino nuevo en abundancia. Es interesante lo que dice, tú has llenado mi corazón que rebose de alegría. Más alegría que la gente que tiene todo en esta vida. Viene vino, está hablando de la postura del mundo aquí. Dice, ¿por qué? Porque solamente en Dios. Y esto es algo que nosotros necesitamos entender. Salmos 16:11, me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo y en tu diestra hay deleites para siempre. Así que vamos a traer esto a su culminación. En nuestra escritura vemos que los discípulos habían sido removidos de la presencia de Jesús, ¿verdad? Estaban en una habitación tristes, con miedo, con terror. Jesús se aparece y la Biblia dice que ahora se regocijan. La enseñanza es bien práctica. No te alejes del Señor. Si, toda esta serie que vamos a hablar del gozo se centra en esto, el fundamento para vivir una vida con gozo, un matrimonio con gozo, una familia con gozo, es Dios, la presencia de Dios. Y esto es un área donde el diablo te va a contender en contra de ellos. ¿Okay? Ahora, no estoy diciendo no tener un día malo, todos lo tenemos un día enfadado donde te enfada todo, hasta el gato te enfada, ¿verdad? O si tienes perro, tu perro. ¿Y cómo me enfada mi perra? Aleluya. ¡Ay! Se manifiesta esta chamuquina. Pero eso no es toda mi vida, ¿ok? Te vas a dormir, te levanta una mañana nueva, gloria a Dios. En Cristo hay gozo. Y si no tienes gozo, acércate a Jesús, acércate a tu palabra. En las mañanas yo me he estado levantando leyendo la palabra de Dios. Y no hay nada mejor de encontrarte con Dios antes del día que comience. Y no importa lo que viene ese día, hay algo sobrenatural en tu corazón, donde sobrepasa el entendimiento humano. ¿Okay? Espero que esto lo haya ayudado. Vamos a ponerlo de pie, vamos a prepararnos para nuestro servicio de la mañana. El pastor Greg va a estar predicando. Recuerda, el martes tenemos servicio, amén, en el servicio en español, el martes a las 7, 6 oración. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Dios, en esta hora por la revelación del gozo, por darnos revelación de verdaderamente dónde se encuentra gozo. Gozo se encuentra en ti, Dios, en tu presencia. Ayúdanos a habitar en tu presencia. Yo reprendo la estrategia del mundo y del diablo que quiera robar el gozo del Señor en nosotros. Te doy gracias, Dios, en esta mañana. Amén y amén. Dios me los bendiga esta mañana. Gracias.